Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos. La Constitución española. Nadie parece discutir el derecho a la presunción de inocencia, pero en la práctica, y en los últimos tiempos, cualquier sospecha lleva aparejada una pena de paseillo, ni siquiera ya de banquillo, que destruye reputaciones y permite condenas sociales mucho antes de que lleguen las judiciales. La justicia no tiene prisa, pero las noticias requieren respuestas rápidas, análisis apresurados, se conceden papeles de villano y el público elabora una opinión que difícilmente modificará con la sentencia que llega años más tarde. ¿Seguro que respetamos la presunción de inocencia? ¿Qué características esenciales puede tener el juicio inquisitorial? Sobre todo desde el punto de vista del entendimiento por la vulgaridad. Pues es la sospecha generalizada, la carencia de derechos de los defendidos y un clima universal de sospecha. Le ocurrió a Diego Pastrana, acusado de matar a una niña de 3 años en 2009, hija de su novia. Los primeros datos hablaban de quemaduras, de indicios de violación. Y no hubo piedad. Muchos medios le señalaron directamente, olvidaron la presunción de inocencia, pero la investigación concluyó que la niña falleció de un coágulo que le provocó el golpe de un columpio. Pienso de que la velocidad de la información es mucho mayor que la velocidad de la justicia. Pero claro, si ya por el hecho de ser investigado ya me están marcando y casi haciendo responsable en definitiva, estamos subvirtiendo precisamente esas garantías y estamos actuando en contra del Estado de Derecho. Ventura Rico es el hijo del que fuera juez de menores Manuel Rico Lara, procesado, enjuiciado y posteriormente absuelto en el llamado caso Arni. Es la primera vez que habla de aquel proceso que no duda en calificar de escarnio. Aquello fue pues, un sufrimiento tremendo, ver a una persona allí que estaba totalmente hundida y nosotros vivir en función de eso, ¿no? Yo hasta hace muy poco no he sido capaz de hablar de esto, ¿no? O sea, me hacía un nudo en la garganta y no podía decir ni una palabra, ¿no? De la angustia, ¿no? Aquel caso supuso un antes y un después en la historia judicial de Andalucía. Ahora se cumplen 20 años del juicio. Un supuesto escándalo de prostitución de menores que llevó al banquillo a 48 personas, entre ellos varios famosos. 32 fueron declarados inocentes, entre ellos el juez Rico Lara, hoy ya fallecido. Estaba totalmente destrozado, una persona psicológicamente hundida. Ir andando por la calle y que te insulten, realmente aquello fue un linchamiento público impresionante, ¿no? Entonces él aguantó, bastante bien aguantó, ¿no? Todo aquello, ¿no? Yo no anido, como digo, sentimientos de rechazo, de venganza, de cualquier malquerencia contra nadie. Impresentable cómo se hizo todo, cómo se hizo la instrucción del sumario, cómo fue el juicio, realmente la justicia no funcionó. Si eso es el correcto funcionamiento de la justicia, es que algo va muy mal. Entonces nosotros habríamos querido realmente sentar en el banquillo al fiscal y a la juez, pero mi padre estaba extenuado. El caso Arni llenó páginas de periódicos y de revistas, horas de programas de televisión y de radio. El circo mediático se alimentó con las caras de los famosos que entraban y salían, con una primera investigación secreta que alimentaba el morbo y con un juicio a puerta cerrada después que dio pie a elucubraciones de todo tipo. Un calvario de más de 2 años. No ha habido nadie que le pida disculpas. El único que tuvo entonces la decencia de pedirle disculpas fue el chico que lo había acusado. Pues que es todo totalmente falso. Y quiero desmentir totalmente mi denuncia hacia Rico Lara. Ni los medios de comunicación, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni la juez, en fin, nadie se ha sentido en la necesidad de pedir disculpas. Por desgracia, no se pueden compensar. Es decir, evidentemente que habría una compensación de carácter económico, pero es compensar. La destrucción de la dignidad no se compensa. El testigo que acusó a Rico Lara fue condenado años más tarde por el asesinato de un cliente. Fue septiembre de 2000 cuando Dolores Vázquez fue detenida por el asesinato de Rocío Baninkoff, que había ocurrido
en octubre del año anterior, pero siempre se declaró inocente. Que yo no lo he hecho, y ahí están, ahí fuera están los culpables. Amiga íntima de la madre, fue condenada a 15 años en un primer juicio con jurado. Pasó 519 días en prisión y 4 años condenada por el público y los medios, hasta que se detuvo el verdadero autor del asesinato, Tony King, un británico que también había matado a otra joven, a Sonia Caravantes. Me han enjuiciado, me han condenado, estoy en mi casa, yo no lo he hecho, sé lo que me han hecho, pero ninguno de ustedes, ni aquí ni en sus casas, pueden sentir lo que yo siento dentro. Dolores Vázquez vive hoy en Reino Unido, lejos de los focos del país que la estigmatizó. Su abogado no ha querido participar en este reportaje, pero sí el abogado de la familia Vanikov, que niega que el jurado hubiera estado influenciado por el clima creado. Es más, cree que el caso se cerró en falso. Yo creo que no fue víctima de ningún linchamiento mediático. Es decir, hasta el día del jurado, ella fue con todas las garantías y nadie, ni su abogado, podrá decir que no tuvo garantías en el juicio. Pues en este caso hubo un momento en que a los jueces profesionales no les agradaba el tribunal del jurado, no les agrada la acción popular. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener su coto y su cortijo para ellos. Los juicios paralelos previos a las sentencias judiciales se multiplican. La figura del imputado, hoy investigado, es una suerte de culpable para la sociedad y especialmente cuando nos referimos a casos políticos. Hoy día, en que la política se ha convertido en algo por esencia objeto de sospecha, ¿qué capacidad de contraargumento tiene un político? ¿Qué capacidad de contraargumento? Todo lo contrario. El caso Mercasevilla, por ejemplo, origen de la trama de los ERE, ha acabado con la absolución de los 10 procesados por un fraude que no hubo, dice la sentencia, en la venta de los suelos de Mercasevilla. Han sido 8 años de un proceso que sentó en el banquillo, entre otros, a 2 concejales del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida, y Gonzalo Crespo, del PSOE, quienes han preferido no hablar en este reportaje, pero que sí nos reconocen el daño personal y político causado y nos apuntan a una instrucción dañina. Innecesariamente larga, inquisitiva, buscando lo que no había, viendo fantasmas donde no había, las cosas eran mucho más claras, mucho más sencillas. Las causas generales son un instrumento inquisitorial. Los jueces no están para salvar a la sociedad. Sí están, es que se han convertido en psicópatas. La estigmatización de alguien que concurre ante un juez o un tribunal a exponer su versión con las garantías no puede convertirse casi en una condena definitiva. Yo siempre he estado en contra de la pena de banquillo, que actualmente ya es pena de telediario, de portada de telediario, porque hay que compadecerlo con la presunción de inocencia, pero también hay que compadecerlo con la victimología y con los hechos objetivamente hablando, ¿no? En la agenda hay anotados demasiados casos pendientes y otros en los que la justicia ya ha empezado a pronunciarse. Sentencias que en algunos casos no han satisfecho las expectativas creadas y otras que han querido servir de aviso a navegantes. Y entre medias, detenciones televisadas, paseillos a los juzgados con las manos esposadas en algunos casos y en la mayoría rodeados de cámaras para inmortalizar el momento. El derecho a informar y a ser informado colisiona en ocasiones con el derecho al honor que parece pisotearse en esos instantes. Por deber ciudadano, uno no debe permitir que esto pase. O sea, un país donde algo así puede pasar es un país que no funciona bien, donde se puede avasallar a un ciudadano, lincharlo públicamente. No es vergonzante que después de 20 años no hayan tenido ni el más mínimo asomo de remordimiento por el daño que causaron a una persona inocente y no hayan sentido la necesidad de pedir perdón en 20 años. La reflexión nos vale a todos, porque todos, sin excepción, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.